Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de algunas noticias de política y economía que surgieron durante la semana. Vamos a tratar de analizarlas y explicarlas a detalle. Espero que les sea de interés y sin más, vamos allá. Y bueno, pues la primera cuestión de la que quiero platicarles es sobre la ley de educación que impulsó el gobierno de la entidad federativa de Puebla. Y sobre esto, bueno, pues vi el reportaje en Imagen Radio con Pascal Bertrán del Río, en el que entrevista al doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la UDLAP, la Universidad de las Américas de Puebla, quien comenta su preocupación sobre que el gobierno pueda apropiarse de las instituciones privadas de educación. Y bueno, sobre esto me puse a investigar y encontré un reportaje de Milenio en el cual comentan que el propósito de la ley es actualizar el marco jurídico poblano y adecuarlo a lo establecido en la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2019. Es decir, la intención de esta ley pues es actualizar la Ley Regional de Puebla con respecto a la Ley Federal. Y bueno, ¿cuáles son los puntos que se tocaron o cuáles son los puntos que están causando como interés por parte de la gente? Son 5 en particular. El primero, la ley tiene un interés ideológico. El segundo, el gobierno de Puebla podrá apropiarse de las escuelas privadas, es pregunta. La tercera, se quitan los nombres de los funcionarios de las escuelas. La cuarta, comida chatarra queda prohibida, la venta de comida chatarra. Y la quinta, que habrá multas para las escuelas que retengan documentos por falta de pago. Y bueno, sobre la primera parte, la senadora Mónica Rodríguez acusó que esta nueva ley exalta la cuarta transformación. Sobre el segundo punto, de si se podrá apropiar el gobierno de Puebla de las instituciones privadas, esto surgió porque en el artículo 105 dice lo siguiente: los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipal y por los particulares forman parte del sistema educativo estatal. Pero esto no tiene nada que ver con que se puedan adueñar de los muebles o inmuebles de las escuelas. Esto lo aclararon posteriormente y dicen que en el artículo de la Ley General de Educación, en el artículo 99, ya está incluida esta sección. Es decir, no es que vayan a tener injerencia sobre los bienes muebles o inmuebles de las instituciones privadas de educación. Hay que aclarar esto muy bien. Sobre el primer punto del interés ideológico, la verdad es que sí, a mí me causa un poco de preocupación porque si bien hemos visto, por ejemplo, en Twitter hace unos días Luis Pasos publicó que en tercero de primaria están poniendo preguntas en la metodología, más bien dentro de los temas que están llevando en la escuela, están incurriendo en cuestiones que tienen que ver con que el neoliberalismo es malo y por qué la cuarta transformación ha mejorado al país y cuestiones por el estilo. Estas retóricas creo que afectan a la discusión, porque hablar de neoliberalismo cuando en realidad no se tiene claro a qué se refieren con neoliberalismo, esto después lo trataré en algún video, pero me parece que está sesgando el criterio de la educación y no permitiendo la discusión abierta precisamente de los miembros de la sociedad. En este caso, mover las retículas de las primarias, pues sí creo que tiene un claro interés hacia exaltar el respaldo al actual gobierno y a la cuarta transformación. Sobre que ya no va a haber nombres de funcionarios en las escuelas, bueno, en realidad a mí no me causa mucho conflicto el que se llamen o no como funcionarios públicos. Creo que la intención ahí es no exaltar el nombre de nadie y demás, que también puede tener ciertos intereses ocultos. No lo voy a discutir aquí, no creo que tenga una afección clara, positiva o negativa en cuanto al nivel de educación. La prohibición de la comida chatarra sí me parece algo positivo, sin embargo hay que ver cómo lo van a tratar, porque si van a prohibir la venta de comida chatarra, pero
No va a haber, por ejemplo, el que se puedan aproximar otras personas, por ejemplo, con sus negocios a las escuelas para vender comida que sea más nutritiva, pues entonces también estamos causando ahí un problema. Y por último, multas a escuelas que retengan documentos por falta de pago. Bueno, en ese punto yo creo que hay un debate interesante que daría para hablar mucho más del tema, pero sí creo que el hecho de que las personas lleven a sus hijos a instituciones privadas los hace pues ser parte de un contrato, es decir, la empresa privada, en este caso la escuela, les está ofreciendo a sus hijos educación, pero ellos a cambio tienen que pagar por esa educación. Y siento que ahí se están viendo un poco fuera del derecho, digamos, o fuera del derecho de reclamo las escuelas privadas, cuando no se dan este tipo de cuando no se cumplen estos contratos. Al final es una relación contractual entre la empresa y la persona, entre la escuela privada y la persona, que se debería pues siempre de honrar. Entonces, la cuestión de que retengan los documentos, pues a lo mejor es la única herramienta que les queda, ¿no? Esto no tengo claro si hay alguna cuestión ahí más que se pueda usar dentro del derecho, porque no soy abogado, pero pues sí creo que las escuelas en general pues están quedando cortas en cuanto a la defensa también contractual de parte de las instituciones de procuración de justicia, ¿no? Y bueno, esto es la primera noticia. Vamos a continuar con el análisis. Bueno, y en segundo lugar, pues vamos a hablar sobre una noticia que vi en la radio, que escuché en la radio, en la que entrevistó Pascal Beltrán del Río a Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, en el que están ellos implementando un programa de alimentos para México. Esto con el apoyo de la Sedena y de la Canacar, que está proporcionando transporte gratuito para estos alimentos, con la intención pues de apoyar un poco a las comunidades que se encuentran en una situación más precaria en cuestión alimenticia. Él comentó, el presidente Bosco de la Vega comentó que según el Coneval, 18 millones de personas se encuentran en pobreza alimentaria y al parecer debido a la crisis, una fuerte cantidad de personas se va a agregar a esta cifra. Él también comenta que pues el gobierno no ha apoyado esta iniciativa, es una medida pues que están tratando de llevar para apoyar a las personas y no ha tomado medidas contracíclicas, es decir, apoyar la cuestión que se va a venir después de esta crisis en la que nos estamos adentrando, y no han tomado en consideración pues la caída del PIB, que vamos a ver más adelante un dato al respecto, y considera que son erróneas algunas de las medidas que ha tomado el gobierno federal. Por ejemplo, puso la cancelación de energías alternativas, lo que a mí también me parece que es una verdadera es un error completamente, ¿no? Esto nos hace retroceder en un proceso de ir hacia una producción de energía más limpia, y que bueno, estamos viendo que en otros países es una de las prioridades. Y también la cancelación de la cervecera de Grupo Constellation en el norte del país. Yo creo que ahí lo que habría que revisar es, si bien se hizo una encuesta, pues esta encuesta la verdad es que deja mucho que desear en cuanto a su organización y en cuanto a los resultados de la misma, ya que si no mal recuerdo, uno de los datos que vi es que solo 2.7% de la población participó en la encuesta, lo que nos deja pues con ciertas dudas sobre la veracidad, digamos, de los datos de esta encuesta. Y bueno, en otra entrevista, en esta ocasión con Eric Calvillo, socio líder de industria de consumo de Deloitte México, comenta que el impacto de la contingencia en los hábitos de la gente, incluyendo de consumo y preferencias, pues ha cambiado, ¿no? Debido precisamente a que todos estamos pues en cuarentenados. Si no estoy usando una palabra incorrecta, estamos en cuarentena. Y bueno, por ejemplo, comentó que los supermercados pues van a la alza. El comercio electrónico o e-commerce también va a la alza, ha estado teniendo buenos resultados, digamos, durante estos últimos días, durante este último mes. Sin embargo, la venta de autos, por ejemplo, ha bajado, la aeronáutica está en una situación difícil también, igual que la hotelería. Por supuesto, es lógico pensar que iba a haber un cambio en los hábitos de consumo de la gente, ya que pues todos estamos en nuestras casas y no podemos salir. Bueno, y otro tema importante que ha sido de
ha sido tomado en varias ocasiones durante la semana que vamos cerrando, la semana 22 del año, del 25 de mayo. Por ejemplo, el 25 de mayo, también en Imagen Radio, entrevistaron a el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien comentaba que el día siguiente iban a tener una reunión que tenía que ver con cuáles iban a ser, esclarecer cuáles iban a ser las características que iban a permitir que los semáforos de la Federación permitieran la apertura del Estado hacia las actividades normales o hacia la nueva normalidad, por decirle así. Y posteriormente, el 29 de mayo, hablan con Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur y presidente de la CONAGO, quien señaló que efectivamente se iban a regionalizar los semáforos, es decir, de alguna manera se iba a permitir la apertura en función de las decisiones de cada gobernador de cada estado para que ellos determinaran si las condiciones eran las óptimas o se necesitaba todavía permanecer en cuarentena. Comenta también en este sentido que hay dos cuestiones claves. Uno, cuánto se va a aumentar los contagios y cómo se va a enfrentar la cuarentena o cómo se va a enfrentar las enfermedades o los contagios. Y también ahí Ciro Gómez Leiva, de Grupo Fórmula, entrevista a Germán Martínez, que es un senador de Morena, quien comenta que reabrir debe ser un acuerdo estatal y debe estar en función de la capacidad hospitalaria de cada estado, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Él comentó también un dato que me pareció muy preocupante. Dice que el 0% de los intubados en el sector privado se salvan. El 0%, mueren en el sector privado, es decir, las personas que se intuban en el sector privado se salvan el 100%, todos. Sin embargo, 80% mueren intubados en el IMSS. Bueno, no voy a profundizar en esta noticia, pero pues sí es un dato que preocupa bastante, ¿no? Señaló que hay un costo también médico y académico debido a la cuarentena porque los especialistas están trabajando en combatir el COVID. Es decir, bueno, esto de alguna manera es lógico, pero a lo mejor no se percibe tan claramente el hecho de que, por ejemplo, cardiólogos, personas que tienen que ver con enfermedades como cáncer, enfermedades de alguna otra índole que no tenga que ver propiamente con el COVID, pues en este momento están enfocados en combatir el COVID y por lo tanto trasplantes, tratamientos para el cáncer, tratamientos para otro tipo de enfermedades, pues ahorita están fuera del marco, ¿no? Todo está concentrado en el COVID y esto pues puede ser a la larga peligroso, puede ser problemático. Y bueno, también en Imagen Radio con Pascal Bertrán del Río hay un comentario de Ángel Verdugo en el que comenta que hay que considerar cuál va a ser la postura de México con respecto a Hong Kong. Esto porque el conflicto en Hong Kong, donde China desea restablecer el orden, llámese restablecer el orden, de alguna manera involucrarse por completo en las políticas de Hong Kong. Y como sabemos, bueno, Hong Kong hace tiempo pues era una colonia de Inglaterra y cuando se le entregó a China se firmó un pacto en el que se iba a respetar digamos que el pacto de una nación y dos diferentes formas de gobierno, por llamarlo así. Y pues bueno, China no está respetando este acuerdo. Y esto ha establecido pues un conflicto con Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, contra China por estas acciones que está tomando en Hong Kong. Pero aquí la cuestión es cuál va a ser la postura de México, ya que no ha sido parte actualmente pues de la discusión política o de la discusión en el Estado. Pero pues sí habrá que ver cuáles son las decisiones que va a tomar nuestro gobierno en función de si va a apoyar a Estados Unidos, en este caso que pues sabemos que somos una unidad económica, Estados Unidos, Canadá y México, o si su postura va a ser hacia el apoyo a China o simplemente no se va a involucrar en este escenario. Hemos visto que China pues realmente ha tomado una actitud muy violenta hacia Hong Kong y pues vamos a ver cuál va a ser el resultado de esta situación, ¿no? Y bueno, finalmente, y el tema que me parece más preocupante es que la caída del PIB que prevé Bank of America es
del 34% para el segundo trimestre del año 2020. Ello consecuencia de la debilidad económica derivada de la pandemia. Según la firma, la actividad económica podría caer hasta el 34% y el confinamiento, debido a que ha causado pues una contracción, como todos sabemos, de la economía en el país, y la pérdida del precio del petróleo, la caída sobre el precio del petróleo, pues han causado precisamente una contracción importante en la economía nacional. Si bien se había considerado ya esta cuestión de la economía, creo que no se han tomado las medidas más adecuadas para prevenir los efectos perjudiciales que va a tener en la economía nacional. Y bueno, sobre este punto también hacen una pequeña mención. Dice que la firma recalcó que la respuesta política del gobierno mexicano no amortigua el golpe, ya que las medidas fiscales dadas a conocer hasta el momento son inferiores al 1% del PIB. Entonces, yo sé que es complicado llevar la discusión de manera muy clara sobre qué vamos a valorizar más, si la cuestión del COVID o la economía, y además de que son mutuamente excluyentes, en el sentido de que a mayor confinamiento, pues más impacto vamos a tener en la economía. Yo creo que aquí lo que se debería de hacer, y otros países lo están haciendo, es que se haga una cuarentena selectiva, de tal forma que las personas que tienen menor riesgo puedan salir a trabajar y pueda seguir trabajando la economía. La actividad económica es esencial para cualquier país, y también creo que algo que no se está percibiendo con claridad es que el hecho de que tengamos una contracción tan grande en la economía va a provocar más muertes que el COVID en sí, porque vamos a tener más personas que ingresan a la pobreza, más personas sin empleo, un probable incremento de la violencia en el país debido a la falta de empleo, que sabemos que también en algunas circunstancias puede ser mutuamente, inversamente proporcionales, que haya menos empleo con que haya más violencia. Entonces aquí yo creo que el análisis sí se tendría que hacer desde una perspectiva muy clara, y se tendría que poner todo sobre la mesa para que se tomaran las decisiones más efectivas. Como ya vimos, cada estado va a tomar las decisiones en función de la capacidad hospitalaria y de lo que cada estado considere prudente sobre reabrir la economía o permanecer todavía en cuarentena. Yo considero personalmente que el tiempo que hemos pasado en cuarentena es importante, pero sí creo que tomando todas las medidas de prevención, pues podemos regresar a trabajar. En mi caso, ya estamos trabajando en donde yo laboro, lo cual me parece muy bueno, y creo que fomentar esta reinserción al trabajo con la concientización de que usemos cubreboca. Ya yo me quité la barba también. No podemos salir con corbata, por ejemplo. Bueno, yo solamente la estoy usando aquí dentro de mi casa. Entonces sí creo que es importante que empecemos a concientizar sobre el impacto que va a tener en la economía y sobre todo en el crecimiento del país. Bueno, y antes de terminar con este video, quiero hacer mención de un caso muy importante en los Estados Unidos sobre la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, una persona que debido a la contingencia, debido al confinamiento en el que estamos, pues perdió su trabajo. Él era, de acuerdo a lo que vi esta mañana, una reflexión de Tom Bradley, que voy a dejar en la descripción aquí abajo, pues era un ciudadano respetuoso de la ley, que trabajaba como guardia de seguridad, y bueno, pues lamentablemente perdió la vida cuando fue arrestado por estos oficiales, que pues como pueden ver, la imagen es bastante dura, bastante difícil, en la que pues es un caso de abuso de su autoridad como policías, y esto causó pues su muerte. Y pues bueno, también llevó a una serie de manifestaciones en todo Estados Unidos por la conducta de este policía. Por supuesto que es algo que nadie deberíamos de hacer, y dado que somos una sociedad supuestamente avanzada, supuestamente racional y que se basa en los principios de libertad y justicia, pues no deberíamos de incurrir en estas prácticas que la verdad nos dejan muy mal como sociedad. Quiero unirme a la tristeza de todo el pueblo norteamericano y de su familia. Es muy triste que se den este tipo de situaciones. Lamento mucho la muerte de George Floyd y espero que la justicia haga su parte en castigar a los agresores, a estas personas que pues
sobrepasaron los límites de su poder, ¿no? Descansa en paz, George Floyd. Y bueno, estas son las noticias que me parecieron más importantes sobre en esta semana, que están relacionadas pues con el COVID, con la economía y también con la política nacional. Vamos a ver en qué concluyen estos puntos. Esperemos que pronto podamos regresar a las actividades lo más normal posible. Todos tenemos que contribuir para esto. Es importante que seamos responsables, que tomemos todas las medidas de precaución, que nos pongamos nuestro cubreboca para salir a cualquier lugar. Ya muchas instituciones como supermercados están tomando estas medidas de que si no tienes cubreboca no te atienden, por ejemplo, no te dejan ingresar, solamente ingresa una persona, por ejemplo. Pero poco a poco, en función de que tanto vayamos siguiendo estas reglas, vamos a poder reingresar todos a nuestras actividades normales como antes, siguiendo por supuesto las medidas de sana distancia. Entonces pues les agradezco mucho, espero que este video haya sido de su agrado. Si así fue, déjame un like y suscríbete al canal, que cada semana voy a estar subiendo más información y un poco de estas charlas que he tenido con algunas personas sobre, por ejemplo, temas de economía, de política, de salud pública y demás. Sin más, los dejo, es un gusto para mí saludarlos de nuevo y nos vemos la próxima. Chao.